La Comisión Nacional Conmemoración Hostos 180 y radiosanjuan.org presentan Eugenio María de Hostos desde nuestro tiempo, el hombre, la obra, su pensamiento. Con ustedes, su anfitrión, Dr. Roberto Mori González. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Hostos desde nuestro tiempo. Les habla Roberto Mori González a nombre de la Comisión Nacional para la Conmemoración del natalicio número 180 de Eugenio María de Hostos, también con el auspicio de Radio San Juan. El tema de hoy es el tema de Hostos en su viaje al sur. El sur es la América del Sur y se refiere a ese viaje que emprende Hostos en la década de los 70 del siglo XIX por varios países de Sudamérica, pero también no es solo un viaje donde va a recabar apoyo para las causas de la independencia de Puerto Rico y Cuba, sino también es un periodo en que Hostos también produce numerosos escritos que han sido recogidos en un volumen que se llama Mi viaje al sur. Así que estamos hablando de varias cosas cuando hablamos de Hostos y su viaje al sur. Para conversar este tema con nosotros tenemos a un estudioso hostosiano que ha trabajado intensamente este tema. Me refiero al profesor Marcos Reyes Dávila. Marcos fue profesor durante varias décadas de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, profesor de literatura en el Departamento de Español. También Marcos fue director de la prestigiosa revista Exégesis por largo tiempo, ¿no? La revista Exégesis, una revista de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Marcos también tiene a su haber sido director del Instituto de Estudios Hostosianos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y además de eso, ha publicado muchos trabajos, escritos, ensayos sobre la obra de Hostos, ha organizado y montado de alguna forma muchos congresos y simposios, no solo sobre el tema hostosiano, sino también por el género que más cultiva, que es el género de la poesía. Así que tenemos con nosotros a un verdadero conocedor de este tema, de ese enfrentamiento de Hostos por primera vez con la América del Sur. Y le damos la bienvenida entonces a Marcos Reyes Dávila. Un placer que estés con nosotros, Marcos. El placer es mío, Roberto Mori, y de los radioyentes de esta estación. Muy bien, muchísimas gracias. Marcos, el tema que acabo de escribir es bastante amplio porque tiene con muchas dimensiones de un viaje, ¿verdad?, que tiene sus anécdotas y sus paradas, las ciudades, los lugares que visitó, las organizaciones, los contactos que hizo, pero también las publicaciones, los artículos de periódicos que debe haber, ¿verdad?, escrito en ese momento. La primera pregunta que yo quisiera sugerirte para comenzar este tema es ¿qué asuntos, qué antecedentes, qué circunstancias motivan a Hostos, que a la sazón estaba en Nueva York, si mal no recuerdo, para emprender un viaje tan vasto, ¿verdad?, que cubre todo el perfil geográfico de la América nuestra, en este caso particularmente de la América del Sur? ¿Por dónde podemos comenzar? Bueno, Roberto, Hostos es una figura de dimensiones planetarias. Es una figura tan grande que es muy difícil abarcar en su totalidad en vida de cualquier estudioso. Se nos escapa siempre, es muy difícil integrarle conocimiento en torno a él porque maneja una diversidad prácticamente imposible de manejar por cualquier investigador, ¿no? Para eso pues habría que tener la erudición que tuvo él, que fue efectivamente genial y excepcional. En cierto sentido podría decirse respecto a lo que me pregunta que Hostos realizó ese viaje al sur no en los años en que normalmente se suele destacar a partir de la salida suya en 1870 hacia Colombia, sino a lo largo de toda su vida. Fíjate que la llegada de Hostos
al mundo histórico, al mundo del conocimiento, comienza con la peregrinación de Vallón. Y la peregrinación de Vallón ya de por sí es un viaje a la América Latina, no precisamente al sur, pero demuestra ese interés suyo por el mundo de la América hispana, de la América Latina. Me parece que también habría que destacar que la peregrinación de Vallón y la situación en la que se encuentra Hostos ya desde la época española van prefigurando y van empujando a Hostos a emprender esta travesía por el viaje al sur. Hostos estaba en la época española enfocado fundamentalmente en la liberación del pueblo español, que vivía prácticamente una dictadura absolutista monárquica, ¿no? Y las ideas de Hostos iban en un sentido completamente diferente. Eran la de una democracia completamente radical que aspiraba más que a la independencia, a la libertad de hombres y de pueblos. Él mismo decía que sí, que era independentista, pero su actividad política parecía negarlo, ¿no? De ahí que la crítica tradicional suele ubicar a Hostos dentro del reformismo autonomista, que es una calificación que es imposible de sostener. Hostos se hubiese sentido ofendido de que se le hubiese calificado de esa manera, porque tanto autonomismo como reformismo cae dentro de la esfera del colonialismo y de la ausencia de libertad. Eso es impensable en el caso de Hostos. La situación política por la que atravesaba España, como te decía, es esa de la monarquía. Hostos emprende toda su carrera desde la misma peregrinación de Vallón a la lucha contra la monarquía en pos de una España republicana y federal. Lo de federal es extremadamente importante porque es lo que nos permite ubicar el mundo de las Antillas dentro de la acción política que está desarrollando Hostos en España. Quiere decir que la lucha política de Hostos en España no es exclusivamente española, no es exclusivamente pro-española. Hostos lo que tiene en su mira todo el tiempo es el bien, el adelanto, la libertad de las Antillas. Y cuando él defiende en España la constitución de una república federal, está hablando de convertir a Puerto Rico y a Cuba fundamentalmente en parte de un mundo republicano, que significa un aumento de libertad para las Antillas. Hay que tener en cuenta que Hostos no podía, se le ha criticado por eso, ser un independentista a rajatabla, ser un independentista de manera absoluta, porque como te decía hace un momento, la meta de Hostos era la libertad y él creía que la independencia en ese momento de por sí, luego lo va a sostener a lo largo de su vida, pero que la independencia de por sí en ese momento era un peligro que las Antillas no podían permitirse. ¿Por qué? Pues porque las Antillas y todo el mundo que los rodeaba, desde Estados Unidos, etcétera, eran sociedades esclavistas. Existía también el peligro de la invasión continua, la amenaza continua de la anexión de los Estados Unidos hacia las Antillas. Y Hostos, como le preocupaba más la libertad que la independencia, creía que tanto Cuba como Puerto Rico, pero especialmente Puerto Rico, no tenía las condiciones para poder sostener un régimen de libertad en ese momento, si no fuera a través de la garantía que le permitía federarse y de ese modo ser parte de un Estado más poderoso. Te pregunto, dentro de esa misma pregunta, por lo que estás diciendo, en esta... el foco entonces de Hostos mirar más hacia América, hacia la América nuestra, como dices, ¿no? ¿Cómo se da ese viraje? O sea, ¿por qué Hostos, que sabemos que un poco abandona ese proyecto con España y viene a América, va a los Estados Unidos y luego pues va en este viaje al sur? ¿Cuáles son los antecedentes de ese viraje? O sea, ¿cómo se da si es que es un viraje, ¿no? No estoy muy seguro de entender de qué viraje o sea, habla. En el sentido de que Hostos estuvo trabajando, ¿no?, la causa de la libertad en España, luego en los Estados Unidos, ¿verdad? Y luego se va al sur. Sí, cuando yo llamo viraje es si es un cambio de estrategia, si es una redirección de sus luchas hacia otro
lugar geográfico, buscando apoyo en otros lugares? O sea, ¿cuál es la motivación? La lucha y la prédica de Hostos es notablemente coherente. Los cambios que ocurren en términos de su accionar en la República, en la península española, y que se observan en relación con lo que él hace en Nueva York, obedecen a un cambio de escenario y a un cambio de estrategia, movido por el hecho de que una vez España alcanza a través de la revolución septembrina, de la gloriosa, una clase política que derroca la monarquía y que aspira a establecer en España una república, se le cierran los caminos. Se le cierran los caminos porque el liderato republicano español, o que aspira a construir una república, no está dispuesta a extender a las Antillas ese régimen republicano, y determina que es necesario continuar con la vieja tesis de aplicarle a las Antillas las leyes especiales. Eso Hostos no lo pudo aceptar de ninguna manera. Claro. Entonces rompe de manera definitiva entre el 68 y el 69 y se va al exilio. Se va al exilio con la idea de unirse a los que los que están en la emigración, fundamentalmente en la ciudad de Nueva York, y que están luchando por obtener la libertad de las Antillas a través de la libertad de Cuba, donde a partir de la revolución de Yara en 1868 se ha mantenido una guerra de independencia que va a durar 10 años. Claro. Lo que le va a ocurrir a Hostos cuando se mueve al escenario político de Nueva York es que, coherente con sus ideas políticas de la época española, no va a poder insertarse dentro del movimiento revolucionario, porque ese movimiento revolucionario a lo que aspiraba era a lograr la independencia de Cuba, fundamentalmente, dentro de ella como de refilón, ¿verdad?, la de Puerto Rico, pero para buscar luego la anexión a Estados Unidos. Yeah. Esa situación era completamente inaceptable para Hostos. Él intenta insertarse en eso, él intenta desviar esas aspiraciones, y no pudiendo hacerlo, entonces opta muy sabiamente por buscar otras maneras de intentar llegar a lo que él se proponía, que no era, repito, la independencia de Cuba, sino conseguir que las Antillas formasen una especie de federación. Eso de la federación pues no es una, ¿verdad? Hostos a lo largo de su vida preconcibió muchos modelos de federación, pero él sostenía que la federación era indispensable no solo para las Antillas, sino para todos los pueblos del planeta. Wow. Y él pensaba que a través de núcleos pequeños se podían establecer federaciones o confederaciones cada vez más amplias, hasta aspirar, ¿verdad?, a conseguir una especie de confederación planetaria. No era ilusión idealista y abstracta. Probablemente va a ser una necesidad del planeta. Lo que ocurre es que Hostos se estaba anticipando, claro. Siglos antes. Marco, y el viaje al sur, finalmente, ¿cómo comienza? ¿Qué podemos destacar de ese viaje? ¿Por dónde comienza? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Hacia dónde se dirige? Bueno, Hostos va a emprender el viaje al sur con el propósito fundamental de obtener las ayudas y los auxilios que fuesen posibles en la nueva República Americana. A veces hay que olvidar, o se olvida, que estas repúblicas eran nuevas, eran repúblicas nacientes, y que en ellas todavía estaba reinando, y la clase dirigente venía de las huestes bolivarianas y de los grandes héroes de la independencia. Estaban allí generales y una clase gobernante que había estado asociada a los movimientos independentistas o emancipadores de Bolívar. Hostos va en busca de esos auxilios por distintos motivos. Por un lado, para balancear el peso que tenía la acción de Estados Unidos, el peso de los Estados Unidos, no solo por iniciativa de los cubanos, sino también por el interés de los propios Estados Unidos, que desde siempre estuviesen deseosos y buscaron la manera de ubicarse dentro del mundo de las Antillas, expandirse hacia allá.
extenderse hacia allá. La ambición fundamental había sido siempre la isla de Cuba. Pero esto también va con muchos planes en la mente. Y va a intentar en los distintos países que va a visitar iniciativas diferentes. Por ejemplo, él llega primero a Colombia. En Colombia lo que se le ocurre hacer y logra hacer es que en el departamento de la costa de Cartagena se apruebe una ley, como se aprobó, para fomentar la inmigración en la costa colombiana cerca de Cuba, con el objetivo de que esa inmigración desarrolle económicamente la zona, se provea de recursos para vivir, porque la inmigración cubana y antillana está viviendo en la pobreza, y en esas condiciones de pobreza es incapaz de apoyar económicamente o adecuadamente a la revolución cubana. Así que Hostos está pensando en cómo obtener recursos para la revolución cubana, desarrollando sistemas económicos que solo podían realizarse fuera del ámbito norteamericano. Y a él se le ocurre que Colombia pudiese ser ese lugar, ese elemento. También está pensando en que ese desarrollo económico al que está dispuesto Colombia a favorecer ayude a desarrollar en el pueblo cubano el ejercicio de formas de libertad, de organización, que les permita entender qué es la libertad, cómo funciona. Así que el interés de Hostos en esto es múltiple. Hostos tuvo éxito. Hostos logró que eso se aprobara. Donde no tuvo éxito en conseguir que la emigración, el liderato de la emigración cubana apoyara su iniciativa, que era probablemente una de las vías más interesantes, novedosas y plausibles de conseguir y de apoyar la revolución cubana. En Perú o en Panamá será otra cosa. En Panamá él se va a empeñar en desarrollar una idea antiimperialista, movido entre otras cosas, porque ya desde entonces se venía discutiendo del asunto del Canal de Panamá. Y él sostenía que el Canal de Panamá tenía que ser neutral, no podía estar dominado por ninguna potencia en particular, porque ese era un bien fundamental en el desarrollo de la civilización del planeta. Y tenía conocimiento absoluto de los intentos, de las intenciones de lo que grandes potencias, no solo Estados Unidos, también de las europeas, de controlar ese importantísimo medio de transporte. En Perú, Hostos va a tener probablemente la estadía de Hostos en la América Latina. Perú va a ser el lugar más interesante de todo, porque en él Hostos va a penetrar profundamente en las distintas comunidades que componen las naciones de la América del Sur. Allí van a estar presentes distintas modalidades de los pueblos originarios y también de las inmigraciones que llegan de otras partes del planeta, particularmente la China. Allí Hostos se va a dar cuenta de cómo se gobierna en una sociedad, en un país recién salido de la independencia, y de cómo, él lo dice en estos términos, la colonia sobrevive a la independencia. De ahí la necesidad de proclamar una segunda independencia, idea que generalmente se le atribuye a Martí, solo que Martí la va a proyectar, la va a promover 20 años más tarde, ¿no? Hostos va a internarse en las tierras del Perú, a conocer, ya viajando hacia los Andes, también en la costa, porque su curiosidad inmensa no solamente estaba la cosa política, la cosa de las Antillas, sino la idea de comprender, de penetrar, de asumir y desarrollar una idea de América vasta. Y desarrolla iniciativas interesantísimas, como lo va a hacer el Tren de los Abismos. Hostos va a proponerle a América Latina que solamente va a conseguir la integración, entre otras cosas, no solo entre las naciones, sino las naciones entre sí mismas, que son cada una de ellas mundos vastos, y necesitan buscar la manera de comunicar los distintos sectores, las distintas poblaciones que los conforman. Eso mismo va a ser en Chile,
estos asuntos de la integración del país a todo lo largo de Chile, entre otros mecanismos a través del asunto del tren, que es una novedad en esa época en que Hostos está viviendo, ¿no? Las líneas férreas se están estableciendo por todo el planeta, lo sabemos de Estados Unidos, ¿no? Cómo se va construyendo esa línea férrea hacia la costa del Pacífico con la intención que estamos diciendo de poblar esa zona y de integrar la economía de esos países. Marcos, vamos a hacer una primera pausa en este programa de Hostos en su viaje al sur y regresamos en unos minutos. El hombre legión, Simón Bolívar, fue el primero que interrumpió el sueño de nuestra vida colonial para redimirnos. El hombre idea, Simón Bolívar, fue el primero en concebir la patria inmensa y el que en su cerebro ecuatorial nos hizo coeficientes de esa patria malograda. No hay quien pueda seguir las huellas del coloso. No es Venezuela la tierra que con el cuerpo heredado, el espíritu de aquel, para quien el mar no fue un lindero, para quien el tiempo no fue una venda. El hombre legión Simón, aquel hombre humanidad, fue el primero que sin Cuba y sin Boinquen declaró incompleto el continente. Y quiso abrazarnos, sí, en su fuego redentor, e intentó abrazarnos, sí, con su abrazo salvador. Éramos para Bolívar las Antillas, un pedazo de la humanidad de América que faltó por redimir. El hombre legión Simón, el hombre legión Simón, el hombre legión Simón. No hay quien pueda seguir las huellas del coloso. Bien, regresamos a el segundo segmento de Hostos desde nuestro tiempo, hoy con el tema de Hostos en su viaje al sur, con la participación del profesor Marcos Reyes Dávila. Marcos nos estaba hablando un poco sobre algunas de las diversas instancias en que Hostos tuvo una injerencia en algunos de estos países, como Colombia, Perú, Chile. Y para continuar esto, le preguntamos qué otros eventos de interés histórico se produjeron en ese momento, y también si hubo publicaciones de Hostos sobre estos lugares, porque debemos recordar que Hostos también tenía un interés geográfico, ¿no?, en la descripción geográfica de los sitios que visitaba, y obviamente enfrentarse a un continente de la magnitud de la América del Sur
pues tuvo que haber sido un gran reto para Hostos, no solo político, sino geográfico, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Marcos? Bueno, terminando la relación que te estaba haciendo del viaje al sur, sí, que es un viaje que se hace por necesidad por los países de la costa, porque los viajes tenían que hacerse por la costa, por tierra eran prácticamente imposibles, no habían sistemas de carretera, no estaban los trenes, no habían formas de hacer estos viajes inmensos, porque América del Sur es un continente inmenso, así que se hacía por mar. Los países que visita fundamentalmente son países que tienen costa. Como te decía, en cada país Hostos desarrolló una empresa diferente. En Chile, una de las cosas que más se suelen señalar sobre su permanencia en Chile está el conocimiento intenso y extenso que tiene acerca de la economía, la política y todo, gran parte de los aspectos del desarrollo de la sociedad chilena. Y fíjate que cuando Hostos llega a Chile, prácticamente enseguida, muy pronto, Hostos toma conocimiento de la exposición que se está desarrollando en Chile en ese momento. La exposición es como se ha celebrado en muchos otros países, en Puerto Rico también, donde cada país expone, de ahí el nombre, el producto más importante, más desarrollado en todos los órdenes económicos y artísticos y literarios y culturales del país. Ahí se hace la exposición. Y la memoria de Hostos, casi un recién llegado, va a ser la memoria, hay un certamen para que haga la mejor memoria, va a ser la memoria que va a ganar el premio. Así que Hostos llega ya insertándose de manera luminosa, muy destacada, en Chile. Ya era conocido, porque desde Perú ya Hostos empieza, como me preguntabas, a publicar en los medios de difusión masiva, no solo de cada país, sino de todo el continente. Cuando Hostos llega a la Argentina, luego más tarde, ya será una personalidad continental al quien van a recibir los más importantes intelectuales y políticos de la sociedad argentina, incluyendo expresidentes, ¿verdad? En Chile, sin embargo, no se puede dejar de mencionar el asunto de la aportación vital, importantísima, que él hace en torno a la libertad y la igualdad de derechos de la mujer, ¿verdad? Es un ciclo de conferencias que él pronuncia ahí, donde enuncia unos postulados más radicales que pueda haber en torno a los derechos de la mujer, ¿verdad? Que va, como siempre ha dicho, mucho más allá de la proclamación de derechos, de la cosa sobre el papel, para hacer las cosas prácticas y efectivas y llegar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Hostos habla no solo idealmente de la libertad de la mujer para educar las cosas domésticas, de la libertad de la mujer para educarse en torno a todas las materias, sino que una vez estudiadas todas las materias, digamos que usted estudia leyes, tiene el derecho de hacer la práctica de leyes, que eso es llevar la libertad de la mujer, como te digo, hasta sus últimas consecuencias. Una de las tareas, otra más interesante de la estadía de Hostos en Chile, es la penetración muy completa que hace en torno a su conocimiento del país, ¿no? No solo la cosa de la exposición, que es un poco destacando los frutos que él ve ya expuestos allí, sino que Hostos va a penetrar por tierra y en tren distintas provincias, particularmente hacia el sur de Santiago, en una época en que no existiendo carretera, no existiendo hoteles, había que hacer por medio de ganado, de caballo, de burro, de todo esto, verdaderas excursiones para acampar en el campo, o para llegar a sitios donde hubiese terratenientes y campas que pudiesen acoger a los viajeros. Ese conocimiento directo, personal, de la interioridad del mundo chileno, que se va a extender no solamente hacia el sur por la costa, sino también hacia la sierra, le va a permitir a Hostos tener un conocimiento muy intenso de la realidad completa del país. Cuando llegue a Argentina, como te dije, los recibe la prensa, los reciben los grandes políticos. Para hacer la cosa breve, porque tenemos poco tiempo, dos de las cosas más importantes de la presencia de Hostos en la Argentina está nuevamente los viajes que él hace al interior del país,
siendo un país tan grande como Hostos prácticamente va al borde de los Andes, que es casi completamente cruzar el continente. Y va a viajar por el interior de las provincias de la Argentina, destacándose entre otras su permanencia en Córdoba, donde va a estudiar todo el asunto de los educativos y de las universidades allí. Y sus estudios también nuevamente en torno a los recursos económicos, los aparejos, los recursos de labranza que hay en la Argentina, cómo se produce el capital. Y ese viaje al interior, quizás unido a todo lo que venía Hostos desarrollando en torno a la integración de los países, lo va a llevar a proponer otras formas de integración, como va a ser la muy novedosa, la muy ambiciosa, ¿verdad?, tarea de unir la costa atlántica con la costa del Pacífico a través del tren trasandino. Ese asunto del tren trasandino no es cosa simple, ¿verdad? Se trataba del proyecto de ingeniería más ambicioso que pudiera haber en su momento para el planeta, porque se trataba no solo de atravesar una extensión muy grande de terreno, sino la dificultad técnica extremadamente difícil de subir los montes de los Andes y bajarlos, ¿no? Hostos no solo propone la idea, Hostos va a ir a reconocer las rutas posibles, Hostos va a proponer las técnicas necesarias para desarrollar eso, el tipo de tren, el tipo de tren de cremallera, ¿no?, que pudiese permitir ir jalando el tren para subir los Andes y luego la bajada abrupta, ¿no? Hostos va a buscar los medios, va a sugerir los medios para financiar el trabajo de la empresa. Y si bien en otras oportunidades Hostos no tuvo un éxito notable al proponer sus ideas, empezando con lo de Colombia, que mencioné antes, en el caso del tren trasandino sí la tuvo. El tren trasandino se aprobó en tiempos de vida de Hostos, y en tiempos de vida de Hostos comenzó la construcción. Ese tren trasandino, ¿verdad?, que propone Hostos era una ambición planetaria, en términos que usé desde el principio de esta conversación. Claro. Porque unir el Atlántico con el Pacífico es unir las economías europeas occidentales con todo el Oriente, ¿no? Eso es el planeta completo, y esa es la ambición fundamental de Hostos. En ese tiempo no existía el Canal de Panamá. En ese tiempo la única ruta posible de comunicación entre una y otra región era a través del muy difícil acceso del sur de África o también del sur de América, que no era una ruta que se intentara con mucha frecuencia por las dificultades también de navegación muy grandes que había. Así que la propuesta hostosiana era muy tentadora y por eso se llevó a la práctica. En Brasil va a estar muy poco tiempo, ahí lo va a indignar profundamente la sociedad esclavista que va a establecerse ahí, pero él va a formular ahí ideas muy importantes en torno a cómo se produce la riqueza. El esclavo es el que produce la riqueza y el esclavo debería ser el dueño de la riqueza, ¿eh? Esas ideas de carácter socialista Hostos lo va a traer desde España y la va a ir desarrollando a lo largo de toda su vida de una forma muy radical, del que no se ha advertido, a mi juicio, hasta ahora. Finalmente habría que señalar que el viaje de Hostos por el sur no se limita ahí. Hostos también, aunque no está en el sur del Ecuador, ¿verdad?, pero dentro del mundo de nuestro americano, ¿verdad?, de los países de nuestra América, Hostos también va a visitar luego otros países poco después, como va a ser Venezuela y ciertas otras islas del Caribe, que se integran a ese mundo suyo. Y también habría que destacar que Hostos regresa continuamente y Hostos va a enunciar su deseo de visitar otros países como México, como Costa Rica, otros países de Centroamérica. Incluso una de las formulaciones que va a hacer de la Federación de las Antillas, él va a incluir la costa del Caribe. Así que hay una confederación caribeña que está dentro del pensamiento de Hostos. Marco, ¿hay alguna constancia de cómo Hostos trabajó, cómo se enfrentó
a la diversidad étnica, riquísima, variada, ¿verdad?, que se encontró en la América del Sur. Sabemos que estuvo en la Patagonia, sabemos que habló de los patagones y de los chinos y de los cholos. ¿Qué constancia hay de lo que Hostos encontró allí en ese viaje sobre ese tema? Sí, lo que Hostos formula respecto a eso que está mencionando es también otro elemento extremadamente radical. Hostos va a reconocer el derecho de todos los pueblos del planeta, la inmensa diversidad humana que se ampara en todo el planeta a existir, ¿eh? Y ese derecho que él va a reclamar a la existencia de todas esas comunidades que habitan el planeta, viene formulada porque se da el fenómeno del imperialismo que desde la época de la conquista viene azotando el planeta. Y él señala de manera muy clara en diversidad muy grande de escritos y diversos, incluyendo los grandes textos suyos como el Tratado de Moral, ¿eh?, que se ha desarrollado esta política imperialista que arrasa con las comunidades del planeta, las elimina en pro de un supuesto bienestar que es a su juicio salvaje y barbárico, ¿eh? En cada sitio donde Hostos va, él estudia y se identifica con las poblaciones al margen y va a demandar que esas sociedades marginadas sean incorporadas a la vida nacional, porque él se da cuenta que sin esa incorporación, que en algunos casos es de la inmensa mayoría de la población de cada uno de los países, no puede existir. Es completamente fantasioso alegar que existen repúblicas, que existe democracia. Así que parte de la demanda que hace Hostos en relación con todo esto es la de una democracia de todos y para todos, que es un concepto absolutamente radical hoy día, ¿no? Porque en buena medida ese de todos para todos implica también una igualación social, que Hostos también cree necesario y promueve. Marcos, hablamos al principio de que uno de los propósitos de Hostos en este viaje era un poco recabar los apoyos, los auxilios, ¿no?, a la independencia, a las independencias de Puerto Rico y Cuba. ¿Qué logró en este viaje? ¿O qué se puede contar sobre eso? Sí, yo creo que en términos de los éxitos que tuvo Hostos a lo largo de esta travesía y de este viaje, se pueden señalar varias cosas, inclusive para los tiempos que vivimos hoy. Ese plan que tiene el comité señalando el Hostos actual, ¿verdad?, la importancia que tiene Hostos para el mundo actual que estamos viviendo en esta primera parte del siglo XXI. Se pueden señalar un número importante de cosas, importantísimas. Por ejemplo, la necesidad de la integración de los países de Nuestroamérica, que sigue siendo una urgencia vital, ¿verdad?, y que parcialmente se ha intentado, se ha adelantado, pero luego se retrocede nuevamente en buena medida a impulso de los grandes poderes del planeta, que anulan esos intentos como está ocurriendo actualmente. La creación de un mercado común de los países del sur, que también es un intento que a lo largo del siglo XX, a fines del siglo XX se ha intentado, está planteado, pero que no se ha podido llevar a cabo de una manera adecuada y completa. La necesidad de una confederación de las Antillas, que sigue siendo, estoy seguro que esto lo plantearía así, una necesidad de nuestros tiempos, aunque de momento no lo veamos así porque estamos extremadamente divididos, pero otros consideraría que para lograr países que puedan aspirar a una vida verdaderamente libre, como he dicho, la confederación sigue siendo una pieza indispensable. La urgencia de construir verdadera democracia que instrumenten la libertad. Ese pensamiento de Hostos fue una constante. Hostos fue un formulador de una democracia radical, porque Hostos entendía que esa democracia radical era la única democracia verdaderamente
posible. ¿Hay democracia radical o no hay democracia? El respeto y la ampliación de los derechos civiles y ciudadanos. Hostos iba hasta lo último al respecto de esto, en buena medida su admiración. La admiración que tenía hacia los Estados Unidos se debía a su carta de derechos civiles. La creación de verdaderas sociedades de individuos libres, es decir, dueños de sí mismos y de sus destinos. La eliminación de la pobreza. Hostos planteó el asunto del desarrollo económico de los países de muchas maneras, de manera insistente. La lucha contra los imperialismos enemigos de la libertad. La institución de verdaderos centros de educación proclives al desarrollo integral del ser humano, que es probablemente la parte de la prédica de Hostos y de la gesta de Hostos que más se conoce y que está muy lejos de cumplirse, sigue siendo una aspiración importante. Y lo que probablemente es más importante que todo lo demás es la creación de sociedades basadas en la equidad. Y una equidad que tiene un sentido de carácter socialista. Estoy consciente de que lo que acabo de decir no es parte de la doctrina de interpretación que se hace sobre Hostos, que prevalece sobre Hostos, pero yo lo puedo afirmar categóricamente y estoy dispuesto a hacerlo. Ya lo hice en Cuba recientemente, lo he hecho en la República Dominicana y estoy buscando un lugar en Puerto Rico donde poder demostrarlo, porque no es solo cosa de decirlo, es cosa de demostrarlo. Y yo tengo la capacidad de hacerlo. Y ya en esta época que estamos hablando ya estaba el germen de eso, ¿no? Es lo que nos estás transmitiendo, ¿no? En términos del eso balance. Eso está desde la época española. Okay. Es parte de lo extraordinario de Hostos, esa coherencia. Lo que va a ocurrir a lo largo de este trayecto es que se va a ubicar en distintos aspectos y se va a modificar y adaptar a cada circunstancia y a cada tiempo. Bien, vamos a hacer una segunda pausa en estos momentos y luego regresamos para el segmento final.
Bien, regresamos a Hostos desde nuestro tiempo en el segmento final, hoy con el tema de Hostos en su viaje al sur, en Suramérica, estamos hablando, y con la participación del profesor Marcos Reyes Dávila. Marcos, vamos al segmento final, dispara por donde tú quieras. Pues mira, Roberto, me gustaría para ti y para los oyentes cumplir con la encomienda hecha de hablar del viaje al sur, ¿verdad? Cuando hablamos del viaje al sur, pues generalmente se habla de lo que yo hemos estado desarrollando hasta ahora, ¿no? Que son las ideas expuestas por Hostos y la acción y la práctica realizada por Hostos a lo largo de este viaje de 3 años y medio que él hace de Colombia, pasando por toda la costa del Pacífico, subiendo luego por el Atlántico hasta Brasil y ahí en su regreso que tuvo hacia Nueva York. Pero uno de los elementos más interesantes y poco tratados acerca de este viaje es lo que yo llamé recientemente un artículo publicado en 80 grados y ahora en la revista Exégesis de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, lo que llamo también el viaje al sur del sur, que se refiere concretamente a la travesía que Hostos realiza, muy dificultosa, desde Chile, bajando por todas las islas, que ya es una montaña de los Andes que se va descomponiendo en una infinidad de segmentos, por el estrecho de Magallanes, para subir luego hacia Argentina, hacia Buenos Aires. Yo hice esa travesía recientemente, la hice en sentido inverso, de Buenos Aires hasta Santiago de Chile, pasando por el canal de Magallanes. Y puedo decirte que fue una experiencia verdaderamente fascinante, ¿no? Cuando esto se propone el viaje, del que yo luego haré un comentario comparativo, está cumpliendo su tarea de hacer el trayecto y también la promesa de escribir un libro para los chilenos sobre esta travesía que era poco frecuente, y de ahí el interés que tenían en la comunidad chilena de tener más conocimiento sobre este particular. Es una región, era entonces completamente deshabitada por las sociedades de origen europeo, las sociedades criollas. Fundamentalmente lo que había ahí de forma dispersa eran comunidades originarias, ¿no? Que Hostos tuvo la suerte de conocer parcialmente, vivían un poco escondidas, un poco no muy cerca de las rutas por los fiordos donde él atravesó, pero existían todavía. Muy pocos años después va a comenzar la entrada de los colonizadores europeos a invadir por allí, y van a terminar esas poblaciones completamente. Va a ser una hecatombe humana. Oye, Marco, hay en el artículo de la revista Exégesis, que tú llamas Mi viaje al sur de Hostos, 150 años después, tienes un epígrafe que realmente es interesante, me gustaría que lo comentara, es de un tal Chatwin, y dice: la Patagonia es un amante difícil, te embruja, es una hechicera, te rodea con sus brazos y no te deja ir. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Bueno, lo que pasa ¿Tú crees que Hostos haya sentido ese embrujo? Sí, claro que sí. Es que esa región es todavía una región completamente deshabitada porque es muy inhóspita, ¿no? Allí durante algunos meses del año pues se puede vivir más o menos tranquilo, y uno con algunos abrigos ya un poco pesados uno puede caminar por la calle, pero yo me imagino que en la temporada de invierno aquello debe ser terrible. Yo pasé por allí en el verano, y todavía permanecían todos los cerros a la vuelta redonda donde yo iba, y por todas partes del viaje completamente nevados, ¿verdad? Una cosa muy hermosa por el contraste de color entre la cabeza blanca encanecida de los montes y la oscuridad relativa que tienen los montes que se acercan hacia el agua del mar, ¿verdad? Es una región completamente
fragmentada en pequeñas islas, y uno se mete por distintos canales. De vez en cuando uno se encuentra de frente con los glaciales, que son monumentos de la naturaleza extremadamente grandes, de hielo azul, sencillamente hermosos, ¿verdad? O sea, embruja literalmente. Sí, claro que sí. Hay unos vientos terribles que hielan hasta el hueso, por más abrigado que uno esté, que casi lo arrancan a uno de la tierra. Y uno, pues por suerte, viaja protegido por los cristales del barco, pero ya uno es muy difícil salir a cubierta. Uno rápidamente tiene que entrar a la embarcación. Hay actualmente unas pocas poblaciones, como la ciudad más al sur del planeta, que es Ushuaia, ¿no? Está allí. Es una comunidad que ya tiene un tamaño pues relativamente adecuado para llamarlos pueblos, ¿no? Y que queda naturalmente con el puerto y se extiende un poco hacia atrás, subiendo por el monte, ¿no? Hasta donde se puede. También un poco más al norte está en la ciudad de Punta Arenas, que pertenece a Chile, aunque pareciera que está en territorio argentino. Y es otra comunidad pues ya establecida ahí adecuadamente. Pero en tiempos de Hostos nada de eso existía, ¿no? Hostos pasa por esa región con el temor de los patagones, que se pensaban que era salvaje y que podían atacarlos en cualquier momento, ¿no? En algún momento se encuentra en alguna isla donde hacen una parada, una botella guindando que tiene un mensaje donde se dice yo estuve en la Patagonia, ¿no? Y Hostos comenta pues que esa experiencia no es tan tonta ni tan boba como para que el viajero que pase por ahí no pueda afirmar lo propio, ¿no? Yo estuve en la región de la Patagonia. Y bueno, la Patagonia está a unos pasos de la Antártida, ¿no? Hay un brazo de la Antártida que sube y que casi toca la tierra de la América del Sur. Cuando yo pasé, llegué a darle la cara a esa punta del sur, pero los vientos eran tan fuertes y había una borrasca demasiado intensa y el barco tuvo que retroceder y meterse por los canales nuevamente. Aún así la pasamos un poco más, ¿verdad? Hubo un movimiento muy, muy intenso. Hostos tiene una experiencia que es deslumbrante para él. Él tiene muchos comentarios muy hermosos en torno a ese viaje, a pesar de el carácter bastante reservado que tenía Hostos y ese continuo enfocarse en lo racional, en lo que pudiera ser una aportación de beneficio para los seres humanos, ¿no? Y la literatura de Hostos un poco se caracteriza por eso, por ser una literatura comprometida en pro del bienestar de la humanidad. Marcos, ¿algún otro pensamiento de esos que andan sueltos por ahí que se te quedó en el tintero? Sí, déjame decirte que en el plan que se hizo cuando se fundó el Instituto de Estudios Hostosianos para las obras completas, nuevas obras completas de Hostos, la edición crítica, este tomo tan interesante y tan maravilloso, probablemente uno de los más importantes de las obras completas de Hostos, está destinado a desaparecer. Y eso pues se pueden entender las razones, ¿no? El tomo, ese volumen se titula así, Mi viaje al sur, es sencillamente una compilación de trabajos hechos por Hostos, que él lo llama trabajos de carteras de viaje, ¿verdad? Artículos en sus carteras de viaje, y que los editores reunieron dividiéndolo en distintos sectores, pero que la nueva edición crítica lo va a fragmentar, llevando los trabajos, por ejemplo, chilenos, al tomo donde están los artículos, otros artículos chilenos, y así en general con todo, ¿no? Los va a destinar a nuevos volúmenes en las obras completas, de tal manera que este libro tan interesante va a desaparecer. Bueno, Marcos, este tema
definitivamente fascinante. Es una cara de Hostos, ¿verdad? Quizás de las menos conocidas, de las menos estudiadas, y te agradecemos mucho esta aportación que haces a este esfuerzo de la Comisión Nacional para la celebración o conmemoración del aniversario 180 de su natalicio en este año 2019. Gracias, Marcos, por tu colaboración. A los amigos radioescuchas, a nombre de la Comisión Nacional y a nombre de Radio San Juan, nos despedimos de este programa. Muchas gracias por su atención. Acabamos de escuchar Eugenio María de Hostos desde nuestro tiempo, el hombre, la obra, su pensamiento. Una producción de la Comisión Nacional Conmemoración Hostos 180 y radiosanjuan.org.